Representantes o responsables. RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, buenos días, 11 de abril, miércoles. Bueno, tenemos una noticia, un poco difícil de comentar. Ha fallecido la mamá de nuestro compañero de trabajo, Rodolfo, y queremos expresarles nuestras condolencias a él y a sus familiares por el sensible fallecimiento de su mamá, pues, bueno. Y hay que continuar, pues. Bueno, también, dime, Fausto. Bueno, nada, que esa cosa tan lamentable. Sí, es muy lamentable. Pero ¿qué noticia hay de Panamá? Suspendieron, reanudaron los vuelos, ¿cómo es la cosa? Bueno, la de Panamá es que el gobierno panameño replicó y tomó la decisión de suspender a partir del 25 de abril todos los vuelos, todas las 25 líneas aéreas venezolanas, pues, o sea, van a estar suspendidas por 90 días. Hay 25 líneas aéreas venezolanas. Sí, algo así, sí. Esas líneas ficticias, porque líneas reales aquí no hay cuáles. Bueno, y eso significa que, bueno, imagínate, queda prácticamente Venezuela aislada, porque ahora eso significa que muchas personas hacían transbordo en Panamá, pues, o sea, lo que llaman transbordo para otros países, y ahora eso va a quedar suspendido a partir del 25 de abril. No se puede hacer yendo a Bogotá. Bueno, ahora habrá que hacerlo a Bogotá, a otros sitios, pero también acuérdate que la línea aérea panameña era la que más hacía vuelos desde Venezuela. Creo que era el 60% que estaba cubriendo una llamada con Panamá, algo así se llama la línea aérea panameña. ¿No se llama Copa o se llama Panamá? Copa, algo así creo. Sí. Esa era la que hacía más vuelos, 60% ¿Qué dice nuestro de los pasajeros. Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que es lo que tú dices, es una cosa que llaman ignorancia. Sí. Toman las decisiones y después quedan, como dicen, en el aire, pues. Dicen cosas. Están quedando aislados. Sí. Es lo mismo que pasó con el famoso, eso que comentábamos, el dólar today, ya va por más de 500.000 bolívares, tengo yo, está ahí la noticia. Entonces, trataron de mantenerlo en 200, ahí, a juro. Entonces, bueno, ahora se fue peor el remedio que la enfermedad. Ahora eso está desatado, eso está incontrolable. Y los precios, bueno, como te digo, los precios ni hablar. Un kilo de melón estaba costando 184.000 bolívares. Bueno, Fausto, tenemos en línea a Felipe Mujica, secretario general del Partido Movimiento al Socialismo Más. Buenos días, Felipe, un placer saludarte. Buenos días, Frank, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Felipe, ¿el MAS está de acuerdo con la dolarización? Sí, me parece que es una medida correcta que se piense en dolarizar el salario, que es lo que no está dolarizado en Venezuela. Todo lo demás lo tenemos dolarizado y creo que vale la pena hacer un esfuerzo para que los venezolanos podamos tener un salario que permita que ese desmadre que hay en materia de precios con todo lo que se compra y se consume en Venezuela se pueda ver en una condición distinta. Ya los venezolanos sabemos, porque así lo permite el manejo de la moneda americana de la forma que se estaba manejando acá. La gente sabe lo que significa ahora tener un dólar en la mano y lo que significa tener un bolívar. Entonces creo que si eso es factible y es posible, es una gran oferta económica política que pudiera comenzar a resolver los problemas de fondo de la economía venezolana. Pero ¿no te parece, Felipe, que es curioso una revolución que termine usando el dólar como moneda? Bueno, a pesar de que es curioso, si tú te pones a revisar, por ejemplo, el caso cubano, que tú lo conoces muy bien porque por razones obvias, los cubanos también han tenido que terminar utilizando el dólar como la moneda principal, y tú sabes todas las anécdotas que existen en relación a cómo llega la remesa, que es la palabra que habría que utilizar, a Cuba, y cómo los cubanos
tienen que utilizar la moneda extranjera para poder efectivamente sobrevivir. Allá se hace de manera ilegal, en Guatemala, en Honduras, en Panamá, en República Dominicana, en Ecuador, en México, hay mecanismos formales que permiten que el ingreso de esa moneda se dé. Y en Venezuela ya se habla, por ejemplo, de aproximadamente 2 o 3 mil millones de dólares anuales que pudieran estar entrando por conceptos de remesa. Eso significa que los venezolanos estamos viviendo una experiencia inédita para nuestro país, porque nosotros éramos al revés. Éramos un país que aportaba a otros países la posibilidad de que los extranjeros resolvieran los problemas en su país. Ahora los venezolanos nos comportamos igual que los hondureños, que los panameños, que los guatemaltecos, los sectores jóvenes de la familia se van a producir dinero y de allá para acá envían la remesa. Esa remesa aquí en Venezuela, al igual que en Cuba, está entrando de manera no formal. Eso habría que normalizarlo porque forma parte ya de un componente muy importante de la economía, como en esos países. En México, por ejemplo, la remesa significa nada más y nada menos que 35 mil millones de dólares anuales. Y eso allá lo han sistematizado mediante organizaciones y estructuras financieras que permiten que entre la remesa, que la reciban los mexicanos, la convierten en pesos, lo que no tienen que convertir lo dejan en moneda extranjera, tienen acceso a créditos, a línea blanca, etcétera, etcétera. Pero eso hace que ya en Venezuela una parte importante del país que no sabía cómo era eso, ahora lo maneje y lo conozca de manera cotidiana, porque tú ves todo el día en cualquier parte del mundo, mira, tengo $1, tengo $3, tengo $4, y los venezolanos sabemos ya de qué se trata. Y aquí lo único, ya eso es un cuento que todos lo conocemos, lo único que no está dolarizado es el salario de la gente. Por eso la proposición de Falcón y la proposición de Rodríguez es bien importante, porque permite comenzar a buscar un camino. Yo lo vi de manera directa cuando lo comenzaron a hacer en Ecuador, que había un problema parecido a este. Y bueno, y lo hicieron, y allá tienen las dos monedas, allá está el dólar y allá está el sucre, y conviven, y el sucre es igual al dólar, pero el dólar permite el control del resto de los aspectos de la economía. Creo que eso es una buena salida para el desastre que tenemos en Venezuela, pero eso no lo puede hacer Maduro, eso es que lo puede hacer Falcón. Ajá, pero Felipe... Si Maduro no lo va a hacer, entonces no se va a hacer, porque Maduro es el que está en el poder. Maduro. ¿Y tú crees que gana Maduro y si pierde Maduro? No, muy difícil. Muy difícil. Con esas condiciones que hay electorales es muy difícil que pierda. Bueno, tú sabes, Frausto, que en materia de condiciones hay un cuento que tú lo conoces muy bien. En el año 98 a Chávez le hicieron lo que le hicieron, cambiándole la fecha de las elecciones. Y le hicieron primero la elección de gobernadores y después y la elección del Congreso, y se la separaron de la presidencial. En aquel momento, en el seno de lo que era el chavismo, se produjo un debate idéntico al que se está produciendo en este momento en el campo opositor. Decían en el seno del chavismo, pero ¿cómo vamos a ir con esas condiciones? ¿Cómo vamos a ir después que nos dividieron el proceso electoral? ¿Cómo vamos a ir después que hicieron esto? Bueno, y se impuso la decisión de ir. Ve lo que pasó, fueron, y en la misma situación parecida a la que tenemos hoy, el chavismo fue y ganó porque tenía más votos. Si aquí hay más votos, no hay ninguna posibilidad. Pero Felipe, de las condiciones se imponga. Disculpa que te interrumpa, Felipe, pero en el 98 la gente no pensaba que el CNE le robaba las elecciones a los demás. La gente salió a votar porque la gente pensaba que iban a respetar el resultado. Sí, eso es verdad. Pregúntale a Chávez y pregúntale al chavismo qué pensaban después. Yo no estoy hablando de lo que pensaba la dirigencia, lo que pensaba la gente. No, y la gente en los sectores populares salió a votar. Imagínate lo que son las condiciones que yo llego y tengo convocado para un mismo día las elecciones de gobernador, las elecciones de Congreso y las elecciones del presidente de la República. Y un mes antes digo, no, vamos a separarlas porque sabían que... Ajá. Sí. Bueno, pero no, te estamos oyendo, Felipe, pero también hubo unas elecciones previas que demostraron que iban a respetar los resultados, que fue el caso de Aristóbulo. Eso fue, acuérdate. Bueno, por eso, pero eso es mucho antes. Pero la gente, Felipe, el problema es respetar los resultados. Aquí hecho de todo. Aquí mira, aquí se respetaron los resultados de 2015. Pero lo que te quiero decir que la gente tenía el convencimiento de que le iban a respetar sus resultados. Ahorita la mayoría de la gente piensa que no le van a respetar sus resultados. Aquí hay una parte importante de la gente que cree que demostrando como hecho de fuerza lo que significa ser mayoría, como en efecto en mayoría se es, los que no están de acuerdo con Maduro, los que no están de acuerdo con Maduro son una mayoría abrumadora. Si eso actúa, ellos no tienen manera
ni de desconocer, ni de impedir, porque esa es la experiencia de toda la historia de la humanidad y toda la experiencia chilena. El día del plebiscito, hasta las 7 de la noche, Pinochet estaba diciendo que había ganado. A las 7 de la noche, un miembro de la Junta de Militares dijo no, ganó el no, y se acabó, y porque había un hecho de fuerza allí. Entonces nosotros no podemos pretender actuar como que si en Venezuela la política no operara. Aquí se produce una votación masiva, se sabe 10 días antes, 15 días antes que va a ganar Falcón y que va a perder Maduro. Mira, no hay condición que puede impedir un resultado de esa naturaleza. Esa es la realidad política. Ahora, hay quienes tienen un discurso distinto, que yo lo respeto, que creen que las condiciones, que participaron en unas elecciones hace 3 meses con esas mismas condiciones, y participaron hace 3 años, en el 2015, con una situación parecida. Eso, yo respeto que sea así, pero esos que están allí, que están colocados fundamentalmente por un problema de índole político, hay tiempo de reflexionar, hay tiempo de ver lo que va ocurriendo. Ya vamos viendo cómo se va presentando sectores que hasta hace unos días eran abstencionistas, que ya dicen que no, que hay que participar, que hay que votar. Y en las encuestas está muy claro que aún existiendo un 50% de abstención, el que está de primero es Falcón. Ahora, si se reduce ese porcentaje de abstención, gana Falcón las elecciones, y no podrán impedirlo si lo hacemos de esa manera. Ahora, si no votamos, o votamos un pedazo y otro pedazo que queda en su casa mirando por el techo, como yo les digo, bueno, yo te quiero ver el día siguiente para que tú me digas qué hago. Porque no votemos, ¿qué hacemos el día siguiente? Sí, bueno, pero ese es la cuestión. No, la línea de no votemos tiene sentido, es una línea insurreccional, que tú dices, no votemos y nos vamos a alzar. Ahí sí, dices, no votemos. ¿Y tú ves eso por alguna parte aquí? No, en ninguna parte. La gente dice no votar y esto se arregla solo. Imagínate, pues eso es peor que todo, porque tú conoces tanto estos procesos como cualquiera de nosotros, y tú sabes que esa línea de no votar y que venga por detrás una línea insurreccional, eso no existe. Entonces, por lo menos en Venezuela no es así. Y la línea insurreccional nosotros la conocemos. Por ejemplo, yo formé parte de una línea insurreccional en el año 1963, cuando yo era militante de la Juventud Comunista, y el Partido Comunista llamó a la abstención. ¿Qué pasó ese día? Nada. Y eso que los comunistas decían, no, ese día no se va a poder votar y después cae el gobierno. No pasó nada, simplemente nos pegaron contra la pared, la mayor parte del país salió a votar, eligieron a León de la manera que lo eligieron, después del gobierno de Betancourt, y bueno, y la historia siguió, y todos los procesos abstencionistas, que hay unos cercanos, en el año 2005 alguien no inventó que había que dejar de ir a votar, porque si se votaba, se era cómplice, y que a lo mejor iba a dejar que la asamblea se recogieran porque no iba a poder gobernar. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cuál fue el resultado del 2005? Ahora, nadie, después que pone esas tortas, da una explicación y dice, no, está bien, yo me equivoqué y ahora vamos para tal cosa, sino que automáticamente por alguien se le ocurre, no, vamos a tenerlo. Ahora, yo creo que hay que reflexionar, hay que, respetando y considerando lícito quienes piensan que no se debe votar, pero hay que llamarlos a la reflexión, a que ponderen las opciones que tiene el país, a que haya una mayoría que le digan todas las encuestas, bueno, que esa mayoría actúe, que esa mayoría se mira, democráticamente. Ajá, pero ya va. En el caso de que uno vote y después violen el resultado, por lo menos se pone al gobierno en evidencia. Es decir, votar siempre, estoy de acuerdo contigo, tú vas a votar y después el gobierno da un golpe de Estado, entonces tú lo pones en evidencia. Ahora, si tú no vas a votar, el chavismo va a ganar legítimamente. Ajá, pero mire, tenemos que ir a publicidad. Estamos conversando con Felipe Mujica, secretario general del partido MAS, y le queremos dar una pregunta en el aire, antes de irnos a publicidad, que está relacionada con Rodríguez Zapatero. La MUR rechaza a Rodríguez Zapatero como garante para las presidenciales. ¿El equipo de Henry Falcón o los partidos que apoyan a Henry Falcón aceptan a Rodríguez Zapatero como garante para las presidenciales? Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés.
Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con Felipe Mujica, secretario general del Partido Movimiento Socialismo Más. Le habíamos dado una pregunta en el aire que está relacionada con los garantes. Ya la ONU dijo que no iba a mandar observadores internacionales a Venezuela porque no estaba dentro de sus facultades y dio una serie de explicaciones, pero ya Rodríguez Zapatero se considera uno de los garantes que va a participar en el proceso electoral. ¿Qué le parece eso al grupo de Henry? ¿Están de acuerdo? ¿Lo van a objetar? ¿Van a permitir que Rodríguez Zapatero, después de todas las situaciones que ha vivido en Venezuela, sea garante de las presidenciales? Mira, yo creo que en materia de garante, como tú lo estás diciendo, yo creo que nadie puede asumir ese rol. Rodríguez Zapatero viene como uno de los tantos observadores que viene a Venezuela a ver el proceso. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la observación internacional está referido a una serie de personalidades, de funcionarios de gobierno, etcétera, que vienen, como se hace en todos los países democráticos del mundo. Lamentablemente aquí no se han dado todos los pasos para que sea así, a hacer la observación internacional que se hace en los procesos electorales y sobre todo los presidenciales. Rodríguez Zapatero es uno más de los observadores. Aquí el proceso electoral y la garantía de lo que se produzca tiene que ser fundamentalmente dada por lo que los venezolanos podamos construir. Aquí tiene que estar muy claro. Sí, los testigos que pongan los venezolanos. O sea, el que vaya a votar es el garante. Claro, porque como lo dice una amiga mía, me dice: Felipe, donde no hay testigos no hay votos por ti, sino por el otro. Porque esa realidad es así, no de ahora. Esa realidad es así de que en Venezuela hay elecciones. Recordemos que en otras etapas de la vida democrática venezolana había la operación Galope, la operación no sé qué cosa, que eran las operaciones que hacían los partidos políticos, que ganaban las elecciones en aquella época y que utilizaban mecanismos menos tecnológicos que hoy, porque no existía en ese momento. Daban los resultados y eran correctos. Daban los resultados a las 7 de la noche. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Garantizar que haya testigos, que haya miembros de mesa y que un conjunto de condiciones que están reclamadas allí al Consejo Electoral se puedan implementar, como en el pasado se ha hecho. Ahora, eso depende fundamentalmente, que haya testigos no depende del CNE, depende de ti. Que me vas a violentar el testigo, bueno, depende del testigo que tú pongas. Entonces, hay un problema de actitud, hay un problema de decisión, hay un problema de cómo asumir lo que hay que hacer. Y esa es una pelea que hay que dar, eso no es una pelea sencilla, porque sabemos que la principal fortaleza de Maduro es el día de las elecciones, porque Maduro tiene contabilizado por todo el mundo 4 millones de votos. Y Falcón, en este caso, aún en las condiciones de hoy, tiene como 8 puntos por encima de Maduro. La principal fortaleza que tiene el gobierno es el día de la operación electoral, que es el día de la votación. Eso lo sabe todo el mundo. Y si se sabe, entonces lo que hay que tener es claramente el dispositivo para que eso que ellos pretenden hacer no lo puedan hacer. ¿Y cómo se logra? Teniendo testigos que sean tuyos, que sean comprometidos contigo, que tengan miembros de mesa, que tengan la posibilidad de que lo que implica tener el acta en la mano, porque ese es el punto final. Cuando a ti te dicen, te gané, y yo tengo el acta en la mano que dice, te gané yo, es imposible que lo otro. Pero Felipe, Andrés Velázquez tiene hay un derrotismo en la misma oposición, pero está bien, que juega a favor del gobierno, a favor del Chávez. Hay un derrotismo que dice no se puede hacer nada, no puede hacer nada, un quejido. Pero en este caso mejor ríndete, chico. Pero Felipe, claro, Andrés Velázquez, pero Andrés Velázquez tenía las actas en la mano. ¿Y qué pasó con esas actas? No las tenía completas. Y Andrés, es un problema que podemos conversarlo con más detenimiento. Andrés primero de una cifra, después de otra, bueno, y al final las actas no se conocen. Yo conozco, por ejemplo, una experiencia directa en México. López Obrador, cuando perdió por un punto. Yo estaba en México en ese momento. Estaba de invitado para la observación internacional. Y López Obrador, cuando intentó hablar de fraude, resulta que López Obrador no tenía ni el 40% de las actas y no pudo evidenciar el fraude. Y aquí en Venezuela recuerdo que cuando se produjo el revocatorio de Chávez, la primera declaración que dio en aquel momento lo que era la Coordinadora Democrática era que se había producido un fraude y nunca se pudo tener
las actas en la mano para demostrar el fraude. Y eso ha sido de manera permanente. Entonces, el problema es concreto. Si tú vas ante un adversario que sabe todo lo que puede hacer, porque aquí se sabe todo lo que puede hacer y lo que pueden inventar, tú tienes que ir en la disposición de tener la preparación, la gente, el insumo, el conocimiento de lo que tienes que hacer. Lo que está demostrado que si tú tienes testigos en la mesa no hay fraude que valga. Y está demostrado que si no hay testigos en la mesa, tú pierdes siempre. Ahora, el problema es que aquí hay una campaña para desalentar a la oposición, para que la oposición no tenga testigos. Entonces hay una campaña, que esa campaña en el fondo es chavista o ayuda al chavismo. Esa es la verdad. O ayuda al chavismo. En el fondo tú terminas, como le he dicho yo a algunos amigos, tú terminas siendo aliado de quien tú quieres derrotar. Porque cuando tú llegas y dices, no hay cómo hacerlo, nos van a violentar, hay que abstenerse, etcétera, etcétera, al final simplemente como cuando tú tienes un obstáculo. Tú tienes en este momento en Venezuela, por decirlo de alguna manera, y hay un refrán en Venezuela que lo refleja claramente, que tenemos un estado de necesidad. Cuando así te agarra el malandro y te pone la pistola en la cabeza y te dice, la bolsa o la vida, tú no te pones a pensar qué vas a hacer, la bolsa, ¿verdad? Es un estado de necesidad. Aquí en Venezuela hay un estado de necesidad y hay un refrán que lo expresa claramente. La necesidad tiene cara de perro, no porque el perro sea feo, sino porque el perro sabe defenderse en todas las condiciones que se le presenten, y por eso que se dice que tiene cara de perro. Bueno, los venezolanos hoy tenemos que actuar frente a la circunstancia que estamos en un estado de necesidad, en donde está el país en juego, donde hay que salvar a Venezuela. El problema no es si a mí me gusta, no me gusta Falcón, o si a mí me gusta algo. O sea, no, el problema es Venezuela. Hay que salvar a Venezuela. Venezuela tenemos que salvarlo entre todos. Y la primera demostración que tenemos que dar es que esa mayoría que está evidenciada en todos los escenarios de estudios estadísticos que hay, se puede evidenciar claramente y vaya y vote. Por eso hay que insistir, a pesar de los radicales que sean los que dicen que no hay que votar, hay que insistirle en que hay que votar, que reflexionen. Hay todavía un mes para reflexionar, para mirar para acá, mirar para allá, lo que va a pasar, los cambios que se van a producir, la situación que va a generar, para tomar una decisión cuando ya estemos cercanos al día de la elección. El punto que tienen los radicales es que no proponen nada, porque tú puedes decir, no voy a las elecciones, y después tú dices, yo me voy a alzar, voy a hacer esto, y una huelga general. Ahora, lo que hay es gente que a veces vive en el extranjero que dice, no vote, y eso se cae solo. Ahora, desde el extranjero o desde tu casa es fácil decir eso. Tú puedes decir no vote cuando dices a continuación, vamos a tomar las armas, pero vamos a tomar la revolución. Si no estás hablando bobería. Ya hay gobiernos que dicen que no van a reconocer los resultados. Por ejemplo, España, Argentina, creo que Colombia también está en la misma situación. Bueno, o sea, a esos gobiernos hay que preguntarles ¿y qué van a hacer si gana Falcón? Tampoco lo van a reconocer. Es que el problema es que no se puede actuar así. Mira, esto es insólito. Mira, la actitud de Aliegro, la actitud de Felipe González, la actitud de esos gobiernos que dicen no van a reconocer. Dígame, Felipe González, ¿cómo va a decir Felipe González lo que dijo de Falcón? Y si alguien le hubiera dicho a él, cuando era la cabeza de la lucha por la democratización en España y estaba peleando contra Adolfo Suárez, si alguien le hubiera dicho lo mismo a él, porque se lo pudieron haber dicho, estaba dando una pelea donde había una parte del país que no creía que eso se podía resolver electoralmente. Entonces, ¿cómo va a venir Felipe González a calificar de esa manera verdaderamente absurda e irresponsable a un venezolano en relación a eso? Y lo mismo pasa con Aliegro. Entonces, yo nunca había visto, y seguramente ustedes pueden hacer memoria, de cómo se han comportado los organismos internacionales y los representantes de organismos internacionales frente a procesos políticos como están comportando estos señores. Eso es insólito, eso nunca ha sido así. Se supone, en el caso de Almagro, que es el secretario de la OEA, y la OEA es un organismo internacional que está constituido para garantizar la paz, la convivencia, para garantizar soluciones pacíficas donde eso no pueda ser posible dentro de los países, y lo mismo la ONU, y lo mismo esas personalidades que se asumen como suerte de interlocutores privilegiados, etcétera, que entonces, porque no les parece la cosa, vienen y descalifican. Eso nunca lo he visto yo en procesos políticos de esta naturaleza. Los venezolanos estamos viviendo un caso único desde el punto de vista de lo que significa eso en términos de experiencia. Y sobre todo los más pobres, que parece que nadie quiere hacer nada por ellos. Bueno, Felipe, fue un placer tenerte en el programa. Por razones de tiempo tenemos que despedirte. Hemos conversado con Felipe Mujica, secretario general del partido. Y vamos a publicidad.
Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Intensidad del ejercicio y beneficios para la salud mental. La salud mental es parte integral de la salud general del individuo y es esencial para su supervivencia, ya que determina el comportamiento, la percepción, el pensamiento, la comunicación y la comprensión. Las perturbaciones en la salud mental, como las situaciones que producen estrés crónico, pueden impedir que una persona funcione y se realice plenamente. Todos tenemos a la mano una ayuda para influir sobre nuestro sistema nervioso y traer la calma y la salud a nuestras vidas: el ejercicio físico. Pero no cualquier ejercicio. En esta oportunidad compartiré a qué intensidad debemos ejercitarnos para influir positivamente sobre nuestra salud mental. Intensidad moderada. ¿Cómo se logra? Cuando hacemos ejercicio aeróbico como caminar, trotar, montar bicicleta, nuestro cuerpo inicia una serie de adaptaciones para transportar y utilizar el oxígeno para la contracción muscular. De acuerdo al consumo de oxígeno, percibiremos al ejercicio como de intensidad leve, moderada o alta. A título de guía general, intensidad leve quiere decir que durante el ejercicio eres capaz de conversar perfectamente, sin perder el aliento. Intensidad clave para la salud mental, intensidad moderada, capaz de producir reducción de los síntomas depresivos, reducción de la ansiedad durante un periodo de 2 horas a 4 horas posterior a la actividad física, periodo que aumenta al pasar por lo menos de 10 a 15 semanas de entrenamiento. Y para ser más contundente, un estudio de más de 10.000 personas seguidas durante 27 años mostró una relación inversa entre la práctica de la actividad física de 3 horas o más a la semana y la incidencia de episodios depresivos. El grupo que realizaba ejercicio tenía un riesgo de 27% menos de depresión en comparación con sujetos menos activos. Esto es, quienes realizaban 1 o 2 horas de actividad física a la semana o totalmente inactivos. Menos depresión, menos ansiedad, más capacidad de autocontrol, mejor imagen de sí mismo y mayor confianza son algunos de los beneficios del ejercicio sobre la salud mental. Más aún en situaciones difíciles, armemos nuestro botiquín personal de primeros auxilios y coloca el ejercicio físico en un lugar importante. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuede.net. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Golpe a golpe. El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe tenemos en línea a Milos Alcalay. Buenos días.
Buenos días, embajador. Buenos días, Frank. Placer saludarlo. Mire, se va a realizar la Cumbre de las Américas y no viene Donald Trump, pero tampoco quieren ir ni Antigua y Barbados no quiere asistir en solidaridad o porque excluyeron a Venezuela. Esa es la noticia que está ahorita rodando y quisiéramos saber qué significa eso con respecto al CARICOM y Venezuela, porque hay como varias noticias ahí. ¿Qué trascendencia tiene eso? ¿Qué importancia económica? ¿Cómo va a afectar la vida cotidiana del venezolano? Bueno, yo comenzaría señalando que llueve, truene o relampaguee, para utilizar la frase de nuestro presidente, esa cumbre va. Y esa cumbre va en un momento que en América Latina se reafirma la vocación hacia la democracia y la lucha contra la corrupción. Son los dos elementos fundamentales. Y dentro de ese tema es absolutamente imposible de contornar, de evitar, de dejar de lado el tema de Venezuela, que con Trump o sin Trump, con Antigua y Barbuda o sin Antigua y Barbuda, con Chávez o sin Chávez, ese va a ser el tema que va a marcar una tendencia sumamente clara. Si eso se suma que también en el Caribe, ya que me preguntas de Antigua y Barbuda, hay una profunda preocupación también hoy en la prensa reflejada por otros jefes de gobierno de países del Caribe que ven con preocupación la ola de los refugiados venezolanos que ya está llegando a preocupar islas como Aruba, Bonaire y Curazao, como Trinidad y como Guyana y otros. De manera que Antigua y Barbuda no es nada extraño porque hay una condonación de la deuda. Venezuela no puede pagar su deuda externa, pero está condonando la deuda de sus aliados de Petrocaribe. Y esto es realmente tratar de volver a utilizar un mecanismo que es imposible de frenar. Hay en el tema con Trump, como digo, o sin Trump, con el presidente de los Estados Unidos, sin él, una línea de una América Latina que se une a la preocupación de otras regiones del mundo y va a ser absolutamente imposible de evitar que el tema de Venezuela se trate. Ahora, y si Venezuela no paga las deudas, ¿cómo comerciar con Venezuela? Usted le vende algo a Venezuela y Venezuela no lo paga después. Así es. Mira, hace algunos meses el presidente de los exportadores brasileños, que había estado muy vinculado con la administración, por llamarlo así, anterior, con la de Dilma, dijo: entre exportarle a Venezuela y no cobrar y no exportarle, preferimos no exportarle. Esa es una realidad de una verdad de perogrullo, ¿no? Nadie en el mundo, con excepción a lo mejor de esas ayudas de la exportación del modelo bolivariano, lo que está haciendo Venezuela con algunas islas del Caribe, nadie en su sano juicio va a vender algo para no cobrar. Y eso no lo quiere entender el gobierno bolivariano, y entonces lo que está haciendo son medidas nerviosas, como esta última de Panamá, que es un absurdo, porque toma unas sanciones contra Panamá que es como un autogol, se sanciona a sí mismo, porque quien utiliza la línea aérea Copa, que es una de las pocas que quedaba después que se fueron, es por donde entraban las posibilidades de importación. Pero si además de eso tú cierras la vía, te estás autosancionando. O sea que no es posible que Venezuela pueda traer productos alimenticios o productos de medicina o cualquier repuestos o lo que sea, si es que no paga a los vendedores, a los que quieren colocar sus productos. Eso no va a tener consecuencias inmediatas en Venezuela. Es decir, porque hay gente que necesita viajar a Panamá y hay gente que necesita traer una medicina de Panamá. Es decir, no estamos yendo por un camino suicida. Pero por supuesto eso va a aumentar el desabastecimiento. Eso va a afectar a todos los venezolanos, a los opositores, pero también a los chavistas, a los independientes, porque no todos los oficialistas viajan en el avión presidencial. Yo puedo dar una lista de altos funcionarios que utilizan los aviones de PDVSA,
pero un primer secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores o algún funcionario que tiene que buscar créditos que no son del primer nivel, tienen que utilizar líneas aéreas. Y si Venezuela está cerrada, si Venezuela se convierte en una isla, cada vez para oficialistas y no oficialistas va a ser imposible utilizarlo. Por otra parte, se gastan millones en turismo, pero ¿cómo van a llegar los turistas al país si las limitaciones son mayores? ¿Cómo es posible que Venezuela se convierta en una isla? No hay comunicación con Colombia, no la hay con Brasil, no la hay con Guyana por otras razones, y ahora pareciera que dentro de la desesperación han entendido que es necesario abrir los vuelos a nuestras pequeñas vecinas de Aruba, Bonaire y Curazao, pero eso no resuelve el problema. Venezuela no solamente está siendo aislada por la comunidad internacional, sino que se está autoaislando con medidas torpes como las que tomó con Panamá. Eso no termina en la miseria, porque, por ejemplo, el que necesita un repuesto, el que necesita una medicina, ya no tiene forma de conseguirlo. No, y los empresarios que tienen que ir a otros países, que hacían escala ahí para ir a otros países, para ir a Estados Unidos, Europa, para resolver sus negocios, no pueden ya salir, tendrán que irse por otra vía. Así es, la única vía que permitía hacer eso que dices tú, traer productos, llevar a empresarios, traer a turistas, ver a los familiares de tantos venezolanos que están fuera y que familiares, independientemente de su posición política, van a visitar a sus hijos, o a funcionarios diplomáticos del gobierno que están fuera, no los pueden visitar, o lo pueden hacer a unos precios escandalosamente caros. Sí, bueno. Mire, ¿qué pasa con la bolsa CLAP ahora? Bueno, esa bolsa de CLAP seguirá siendo utilizado hasta las elecciones como un mecanismo. ¿Pero cómo llegan a Venezuela la bolsa? Bueno, cada vez es más difícil, no solamente la bolsa CLAP, sino cualquier otra acción que las semillas, los productos fundamentales para que la electricidad pueda venir con algunos repuestos, algunas cargas. Fíjate tú que entre las empresas que han sancionado, hay empresas multinacionales, ahí está Yamaha, ahí está Hyundai, claro, ellos para utilizar el Panamá como sede lo llaman Yamaha de Panamá, pero es una empresa transnacional, y entonces es como tú decías, Fausto, es como autoflagelarse, porque los repuestos no pueden llegar. ¿Y cómo van a llegar? Bueno, la única vía de la isla Venezuela es a través de Cubana de Aviación o a través de su nuevo amigo de Turquía. Pero ¿cuánto cuesta eso y cuánto cobra Cuba? Él ha venido cobrando para ser intermediario, y cuánto cuesta traer las cosas de Turquía, por mencionar dos líneas que están todavía presentes. Aparte, no son eficientes, porque tú no puedes pasarte en Cuba para conseguir piezas de repuesto. Es una forma bien ineficiente. Y antes Venezuela, si necesitaba algo y le llegaba aquí de un día para otro. Es así, y sobre todo un país como Venezuela, en donde lamentablemente una gran parte de las necesidades se hacen con productos importados, ¿no? Tú lo decías, alimentos, repuestos, medicina. Porque tenemos petróleo, o sea, en Venezuela el petróleo creó un tipo de economía. Venezuela producía petróleo e importaba, y Venezuela le vendía el petróleo al mundo entero, y el petróleo creaba condiciones de vida y creaba una moneda dura como ninguna otra en América Latina. Es así. Y ahora estamos en un drama porque no se ha invertido como se debería invertir en la industria petrolera. La industria petrolera ha sido un centro de corrupción mayor. Se habla en América Latina de Odebrecht, pero Odebrecht es nada en comparación con los escándalos de PDVSA. Escándalo tan grande que hoy en día uno de los perseguidos del gobierno es el gran líder de la PDVSA Roja Rojita, que no han podido esconder el sol con una mano por la enorme cantidad de destrucción que ha tenido la industria en todos los... Eso lo que termina es la privatización del petróleo. Lo curioso es que esta revolución supuestamente socialista, lo que va a terminar en la vuelta del capitalismo salvaje. Ajá, pero hay otra cosa que es interesante también. Estamos conversando con el embajador Milos Alcalay.
embajador de Venezuela ante la ONU, que está relacionado con el aceleramiento que ha hecho la Exxon en producir petróleo en Guyana. Acaba de anunciar que va a sacar 450.000 barriles, lo que más pronto de lo que uno esperaba, que creo que en 5 o 6 años ya estará sacando petróleo. ¿Qué significado eso tiene para Venezuela en la reclamación con Guyana? Bueno, mira, la forma absolutamente torpe como Venezuela ha manejado el tema del Esequibo y el tema de las relaciones con Guyana, ha ido de un extremo al otro, lo que ha permitido que la pequeña Guyana haya utilizado los mecanismos para exigir dentro del contexto de las Naciones Unidas algo que se había logrado en 1966 con el Acuerdo de Ginebra, de buscar mecanismos de solución pacífica. Resulta que con esas agresiones, un día agresiones, otro día entrega del territorio, con esa especie de ping-pong que ha llevado, pues le ha permitido al Estado guyanés el exigir el ir al Corte Internacional de Justicia. Pero lo que a mí más me preocupa es la ausencia de criterios, porque tenemos argumentos y hemos tenido expertos y especialistas extraordinarios en el tema de nuestra reivindicación. Pero este gobierno maneja la situación de Guyana sin llamar a los expertos, sin llamar a los académicos, sin contratar a los grandes expertos en la materia, y lo que pudiera ser el escenario cada vez más Guyana ha estado utilizando no solamente a los representantes del gobierno, sino a dirigentes de oposición, a todos sus aliados de la Commonwealth, para tratar de generar una situación en la que no hay una acción. Entonces, si a eso se suma lo que dice Frank, lo que dices tú, Fausto, que Guyana se está convirtiendo ya en buscar aliados económicos, no solamente la Exxon, con China ha tenido unos acuerdos y unos contratos muy grandes, y al mismo tiempo ha buscado una relación con sus ex aliados o con sus aliados de la Commonwealth, y otros como Cuba, que siempre había sido uno de los que han apoyado la reivindicación de la República Cooperativa de Guyana, y a lo mejor eso es lo que explica también esa especie de péndulo que ha llevado la administración bolivariana, que realmente ha puesto en una situación muy difícil esa reivindicación histórica que hemos tenido siempre en Venezuela. ¿Y no es un poco ridícula al final la posición venezolana, en el sentido, por ejemplo, de que hay siempre como una admiración hacia la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana es la que está aliada con el imperialismo y con los guyaneses? Así es. Y algo ridículo en todo eso, ¿no? Sí, claro que lo hay. Y mientras Cuba, independientemente del desastre que ha sido la dictadura de los Castro y la dictadura marxista, pero han llevado una diplomacia profesional para los intereses de Cuba, y esa diplomacia no toma en cuenta la realidad bolivariana. Por supuesto, a nivel de declaraciones dan todo el apoyo, pero a nivel de su propia relación mundial llevan una diplomacia en la que no abandonan relaciones como las de Guyana o las relaciones con otros países que en el pasado han tenido, o la penetración en el Caribe. Mientras nosotros nos aislamos en el Caribe, a pesar de los inmensos recursos que se han gastado, Cuba va abriendo con su diplomacia, sacando un mayor provecho político de sus relaciones. Ajá, tenemos que ir a publicidad, doctor Milo. Estamos conversando con Milos Alcalayes, embajador de Venezuela ante la ONU, pero antes queremos darle una pregunta que está relacionada con la detención de Jesús Santrich, el negociador de la FARC. Fue detenido por cargos de narcotráfico, y queríamos saber cómo repercutirá esto entre las relaciones de Venezuela y Colombia, ya que Venezuela estuvo en el proceso de paz de Colombia. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar.
haces trabajos por internet y recibes pago en plataformas como PayPal. Con AirTM puedes pasar ese dinero a tu cuenta de manera rápida y totalmente segura en un par de horas, sin importar dónde te encuentres. Es muy sencillo, solo debes entrar a airtm.com, regístrate y podrás pasar tus fondos a tu cuenta venezolana. Registrarse es gratis. AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con Milos Alcalay, embajador de Venezuela. Milos Alcalay, embajador de Venezuela ante la ONU, y le habíamos dado una pregunta en el aire que está relacionada con la detención de Jesús Santrich, el negociador de la FARC, que fue detenido por cargos de narcotráfico. Un tribunal de Nueva York tiene la solicitud, y queríamos saber qué significaba eso para las relaciones colombo-venezolanas. Mira, había un viejo refrán que decía: cuando naces barrigón, ni que te fajen chiquito. Y esa se aplica cuando Uribe y el entonces ministro de Defensa Santos denunciaba y era aceptado a nivel mundial que la FARC era parte del narcoterrorismo y que parte hundía sus riquezas a través del narcotráfico. Bueno, no era una ficción, era una realidad. Y el hecho de tratar de buscar los mecanismos de convertirlo en un partido político, que fue muy criticado por sectores colombianos, bueno, comienza a aflorar. Es una bomba que tiene fundamentalmente Santos, que ha tratado de venderlo como un partido político. Pero llevando ese refrán, es una situación en donde esto no se le imputa por narcotráfico que tuvo como guerrillero, sino después de haber firmado los acuerdos de paz. Y el tema es que existe como una especie de solidaridad con los delincuentes, independientemente de su situación. Estoy seguro, espero que no lo hagan, pero más o menos como lo que sucede con Lula. Lula ha sido convicto por el Tribunal Supremo de Justicia y por los tribunales de Brasil de ser un corrupto, y está preso por corrupto, demostrado jurídicamente, inclusive por jueces que habían sido nombrados por Dilma Rousseff o por el mismo Lula dentro del mecanismo, pero era tan evidente. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Automáticamente solidarizarse con Lula, que ese es un gran líder político, que es una detención política. Si el gobierno hace lo mismo con este señor convicto y confeso de narcotráfico, bueno, que es lo más probable que haga, va a afectar la credibilidad internacional de Venezuela, que bastante afectada está, porque hay todo un plan, toda una relación que va a fondo y que demuestra la gravedad de las relaciones de Venezuela con grupos narcoterroristas como estos. Y entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Qué va a pasar en este país? Porque lo que tú describes, esto va a terminar en una catástrofe. Bueno, mira, yo tengo a pesar de este diagnóstico tan grave, el pronóstico para Venezuela es algo que yo veo con mucho optimismo, ¿no? Cuando uno ve el éxito que los venezolanos de la diáspora han tenido en varios rubros, muchos que han tenido muchas dificultades, cuando uno ve la extraordinaria visión de jóvenes en la Orquesta Sinfónica Juvenil, que tratan de venderlo como un producto del chavismo y que viene de sus raíces en la democracia venezolana, cuando uno ve que los premios internacionales son los jóvenes venezolanos los que ganan, yo tengo enorme fe de que se puede realizar. No será un fácil, cambio político, si no hay un cambio político y económico.
pero sin cambio político, económico y ético no es posible. Iremos hacia el precipicio. No basta con sacar a Maduro para poner otros detractores de Maduro que hundan al país. Tiene que ser una nueva realidad, y tengo fe en esa realidad. Una realidad basada en la tolerancia, en la democracia, en el respeto a los derechos humanos, en el Estado de Derecho. Y creo que hay venezolanos... La inversión privada, pero ¿tú crees que en Venezuela es posible hablar de inversión privada? Pero por supuesto que sí, yo estoy absolutamente convencido, pero hay que darle las garantías jurídicas, hay que darle las posibilidades de que puedan desarrollarse. Eso implica, es decir, es absolutamente imposible inversiones privadas si no hay un cambio en cuanto a la visión, y eso significa que este gobierno tiene que salir. No puede haber esta situación. Entiendo que puede irse hacia la transición, pero no a través de los mecanismos actuales de una serie de elecciones falsas o una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta o mecanismos en donde hay una complicidad muy grande. Tiene que haber un cambio, y creo en ese cambio, porque es que además se va a dar la implosión que se está viviendo, inclusive con prominentes seguidores del chavismo, se dan cuenta que es la destrucción del país. Y esa construcción de la nueva Venezuela, yo tengo una profunda fe, porque al igual que en el pasado Venezuela pudo llevar adelante una presencia extraordinaria, pero eso significa, como dices tú, Fausto, tiene que haber un cambio total y radical. Ahora, de la forma de los valores y pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Esperarse a sentar la implosión? No, yo creo que hay situaciones como el programa de ustedes, como la lucha que llevan adelante algunos de los dirigentes que están dentro y fuera de Venezuela, el formar a nuevas generaciones que asuman el compromiso, es algo que es imposible de frenar. Y yo creo profundamente en esa Venezuela de la dignidad, en esa Venezuela de valores, y en esa Venezuela en donde hay profesionales de excelencia que lo han demostrado dentro y fuera del país. Lo que pasa es que el gobierno no ha permitido que los que realmente puedan dar su contribución estén dentro del gobierno, porque han preferido la incondicionalidad y la destrucción del país. Mira, la mera información es lo que basta. Lo que hace falta es que la gente se informe, porque la tragedia del chavismo y del madurismo es que no tiene nada a favor. Es decir, lo único que pueden hacer es ocultar, tratar de que no se divulguen las noticias. O sea, la información es lo que cambia el país. El que se informa, pues, tiene una opinión correcta. Información, educación también, porque no hay soluciones mágicas. La formación, creo que tenemos gente muy bien formada, pero hay que insistir en la formación de los nuevos cuadros, y transparencia, honestidad, teniendo los rumbos claros. No es posible caerle al país como si fuera una piñata. Y recompensar el trabajo. O sea, la gente tiene que saber que el que trabaja, el que invierte, tiene derecho a prosperar. Que no se puede prosperar sin trabajar, y que el petróleo no es como una piñata para que todo el mundo agarre algo y sin trabajar. Es así, es una Venezuela que es la Venezuela que conocimos en el pasado, y que, por supuesto, erradicando los errores, se puede construir un modelo en el fondo hay una sola necesidad, una mejor calidad de vida para todos los venezolanos. Y en la medida en que no entendamos que de lo que se trata es que hay que trabajar por una Venezuela digna para todos, sin excepción, bueno, iremos siempre de mal en peor. Bueno, embajador, por razones de tiempo tenemos que despedir el programa. Hemos conversado con Milos Alcalay, embajador de Venezuela ante la ONU, y será hasta mañana.